Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes misterios españoles del siglo pasado, las caras de Belmez. Un fenómeno que arrancó, si no recuerdo mal, en agosto de 1971. Exacto, en Belmez de la Moraleda, Jaén. Todo empieza cuando María Gómez Cámara dice que le ha salido una cara así de repente en el suelo de cemento de la cocina. Sí, y la cosa no quedó ahí. Según contaron, picaron esa primera cara, echaron cemento nuevo y volvieron a salir más. Y claro, la casa se convirtió en un punto de peregrinación casi. La casa de las caras la llamaban medios de comunicación curiosos. Pues sí, un auténtico fenómeno mediático. Nuestra idea hoy es analizarlo a fondo, usando las crónicas, los informes, tanto científicos como parapsicológicos, y bueno, también los análisis sociales que se hicieron. Porque la historia que contaba la familia y que recogen las fuentes es que esto duró décadas. Caras que aparecían, se iban, cambiaban de gesto, de tamaño. Figuras de hombres, de mujeres, algunas con una expresión, bueno, bastante inquietante, según describían. Y no solo eran las imágenes. Se llegó a hablar de psicofonías grabadas allí. Eso es, supuestas voces paranormales. Hay una frase muy famosa que se cita: el infierno empieza aquí. Uf, y para añadir más leña al fuego, las excavaciones que se hicieron después, Resulta que encontraron huesos humanos bajo la cocina. Se especuló que podía ser un antiguo cementerio, quizá del siglo XIII. Imagínate el panorama. desde luego, con todo esto sobre la mesa, las explicaciones empezaron a surgir. Y como suele pasar, iban en direcciones muy opuestas. Por un lado estaba la vía de lo paranormal. Claro, ahí tenemos a investigadores como Hans Bender o el español Germán de Argumosa. Ellos hablaron de teleplastía. Teleplastía. ¿Qué es eso exactamente? Pues la supuesta capacidad de la mente para, digamos, proyectar imágenes o influir en la materia. Se llegó a sugerir que María Gómez podría ser, sin saberlo, una especie de emisora psíquica. O sea, que plasmaba de alguna forma el sufrimiento o las memorias del lugar, quizá por lo del cementerio. Esa era una de las ideas. Y hay otra interpretación, un poco más espiritualista, que aparece en alguna fuente. Sí, ¿qué decía? Hablaba de espíritus del error, entidades que usarían un foco energético en la casa, quizá relacionado con el dolor de la familia o la propia atención mediática, para manifestarse y crear confusión. Interesante. Pero claro, frente a todo esto estaba la otra cara de la moneda, el escepticismo. Lógicamente. La hipótesis del fraude siempre estuvo ahí. Se dijo que podría haber motivos económicos detrás. ¿Y cómo se supone que lo hacían? Se habló de técnicas concretas. Sí, se barajaron varias cosas, desde usar pigmentos como plomo o cromo hasta mezclas más caseras tipo gin con vinagre. Vaya. Incluso se mencionó un quitamanchas alemán para cemento o nitrato de plata, que es una sustancia que se oscurece con la luz. Y se llegó a demostrar algo de esto, porque las fuentes parecen chocar un poco aquí. Pues sí, hay contradicciones. Por ejemplo, Ramos Pereira dijo haber detectado pigmento y marcas de pincel en una de las caras más famosas, la pava, usando fotografía infrarroja. Anda. E incluso salió un libro en 2007 que acusaba directamente al hijo de María, a Diego Pereira. Fuerte acusación. Pero, ¿y los análisis químicos oficiales? ¿Qué dijeron? Ahí la cosa se complica. El Instituto de Cerámica y Vidrio analizó muestras. En algunas no encontraron pintura, pero sí detectaron elementos como zinc, plomo o cromo. Que podrían ser de pigmentos, o no necesariamente. Exacto. También hallaron un compuesto oscuro que podría estar relacionado con el tipo de cemento usado, cemento aluminoso, y análisis posteriores identificaron calcita y baterita. ¿Y eso qué indica? Son formas de carbonato cálcico. Podrían deberse a procesos naturales, humedad en el cemento, por ejemplo. Pero, vamos, que no cerraba la puerta a otras explicaciones tampoco. O sea que la ciencia no dio un carpetazo definitivo al asunto. No de forma unánime e inmediata. De hecho, es interesante que una investigación bastante posterior de 2014 para el programa Cuarto Milenio concluyera que ellos no veían pintura y que no consiguieron replicar las caras con los métodos de fraude que probaron. Curioso. Aunque también hay que decir que muchas de las primeras investigaciones, tanto las que apoyaban lo paranormal como las escépticas, recibieron críticas por falta de rigor. Eso dificulta sacar conclusiones firmes hoy en día. Nos queda una tercera vía, ¿no? La psicológica.
La pareidolia, sí. Esa tendencia que tenemos los humanos a ver caras o formas conocidas en patrones aleatorios. Podrían ser simplemente manchas y irregularidades del cemento que nuestro cerebro interpreta como rostros. Es una explicación perfectamente válida desde la psicología. Nuestro cerebro está, digamos, programado para buscar caras. Es vital para nosotros. Verlas en nubes, en una tostada quemada o, ¿por qué no?, en un suelo de cemento, encaja totalmente con este mecanismo cognitivo. Después de que María Gómez falleciera en 2004, se dijo que aparecieron caras nuevas. Pero creo que eso ya generó más dudas, ¿verdad? Sí, la autenticidad de esas nuevas caras fue bastante más discutida. Lo que sí ha perdurado es el legado del caso. Se creó un centro de interpretación allí, en Belmez. Exacto. Y el caso sigue siendo un hito, un referente en la historia de los fenómenos paranormales en España y un punto de interés. Así que, décadas después, aquí seguimos, dándole vueltas. Pues sí, las caras de Belmez continúan siendo un enigma. No hay una explicación única que todo el mundo acepte. Siguen ahí las dos posturas principales: fenómeno paranormal real frente a fraude o explicación natural psicológica. El análisis de todo lo que se ha dicho y escrito nos deja justo en esa tensión, sin una respuesta fácil. ¿Con qué reflexión nos quedamos entonces? Pues mira, quizá lo más fascinante de Belmez a estas alturas ya no sea tanto encontrar la causa última física de esas imágenes. A lo mejor el verdadero interés del fenómeno, después de tanto tiempo, está en lo que nos dice sobre nosotros mismos. ¿A qué te refieres? A esa necesidad humana de buscar patrones, de encontrar significado, al poder que tiene la sugestión, la creencia colectiva, y a lo difícil que es trazar la línea entre lo que percibimos, lo que creemos y lo que podemos probar objetivamente cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Entiendo. La pregunta final quizá no es solo ¿qué eran esas caras?, sino ¿por qué necesitamos tanto interpretarlas, darles un sentido? Ahí queda eso.